La reforma fiscal es el tema obligado. Como obligada es la pregunta, ¿perjudicará o no a los más pobres? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme como siempre aquí en Primer Plano, compartiendo con ustedes todo lo que son las informaciones que se han producido hasta esta hora, con muchas informaciones. Y una de las principales informaciones de esta semana, y más que de esta semana, de todos estos días y los meses por venir, es el debate en torno a las reformas. Pero son varios las reformas que supuestamente se enviarán al Congreso Nacional en el periodo que se inicie después del 16 de agosto, si no antes, pero la de mayor preocupación por el momento es lo que tiene que ver con la reforma fiscal, porque se habla de que habrá una reforma constitucional, también una reforma al Código Laboral, pero la reforma fiscal sigue siendo la gran preocupación. ¿Por qué? Primero, es una reforma que se ha venido posponiendo de gobierno en gobierno, porque los gobernantes saben el precio que podrían pagar si esa reforma se convierte en un martillazo más contra los grupos económicos de menores ingresos. Históricamente, todas las reformas lo que han hecho es perjudicar el estrecho bolsillo de los grupos más vulnerables. Es decir, aquí, contrario a otras naciones, en vez de penalizar o poner a pagar más impuestos a los que más tienen, son la clase media y la clase baja los que llevan en sus hombros el gran peso. La interrogante es si esta reforma será más de lo mismo o si realmente será una reforma estructural que ayudaría al gobierno a mejorar sus recaudaciones y esas recaudaciones la gente las sienta en su bienestar. Es mucho el debate, por eso el propio presidente Luis Abinader, tras ganar las elecciones, convocó o ha dicho que convocará a todos los sectores de la vida nacional para que den su opinión en torno a esa reforma. El problema es que esa reforma, si se hace a partir del 16 de agosto, si es mala, el único responsable será el partido de gobierno. ¿Por qué? Porque el PRM tendrá el control absoluto del Congreso Nacional, que es donde se aprueban las leyes, y tiene, lógicamente, el control absoluto del Poder Ejecutivo, que es el que firma las leyes. Estamos hablando que en el caso del PRM, por primera vez, tendrá 145 de 190 diputados. Tiene la 2/3 parte, los votos esenciales para hacer cualquier enmienda a la reforma, a la Constitución, para hacer cualquier reforma, no importa las áreas. Y en el Congreso, en el Senado de la República específicamente, tiene 29 con sus aliados de los 31 senadores. Esa es la realidad. Entonces, el PRM será el que se llevará los aplausos si esa reforma realmente no afectan a los más pobres, pero también se llevará los abucheos si no resultan como debe ser. Las opiniones son diversas y los llamados siguen siendo lo mismo. Ojalá no se le cargue el dado a los más necesitados, como lo plantea los evangélicos, como lo plantea el CODUE. Parece inminente una reforma fiscal y los detalles serán ofrecidos por el gobierno en los próximos días.
La discusión constituye un reto para el país, de acuerdo al Consejo Dominicano de Unidad Evangélica. Yo pienso que en una reforma fiscal se debe ver el tamaño del Estado y la eficientización del gasto de este país. Muchos incumplimientos al Código Tributario, como también al 80-20 y de agentes informales, pero todo eso debe ser no con un proyecto a priori, sino ampliamente discutido y debatido. La reforma fiscal que se discute y se aprueba en el Congreso Nacional debe ser equilibrada y contribuir al bien colectivo. La cual debe ser bien analizada, bien discutida ampliamente con los sectores, donde haya respeto y coexistencia, aún para los disensos que habrá en esa discusión. Porque debe hacerse una reforma pensando en los que menos pueden en la República Dominicana y los sectores que siempre somos cargados con los impuestos. Como presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, sale en defensa del discurso del presidente Luis Abinader sobre la reforma fiscal. Lo primero que debemos de hacer es, como sociedad, es construir los consensos del país que queremos y hacia dónde queremos ir, y entonces en tal virtud tirar hacia adelante. El presidente Abinader ha planteado una discusión sobre una modificación de la Constitución. Skyline Alcántara, ACD Media Noticias. Bueno, ahí están los planteamientos y realmente ojalá que el consenso no se le cargue el dado a los más pobres, porque yo he oído mucha gente que habla, que es cierto, que la presión tributaria de República Dominicana es una de las más bajas del mundo, si se quiere, que no llega ni siquiera a un 20%. Pero yo soy de lo que dice, y se lo he dicho a economistas amigos, que es una mentira, porque la presión tributaria que pagamos, especialmente la clase media, es casi un 100%, porque yo te digo, si a mí yo ganara 100,000 pesos y el gobierno, el Estado quiere quedarse con 40 de los míos, una presión de un 60%, yo se lo dejo. Si yo no tuviera que mandar a los hijos míos a los colegios privados, si yo no tuviera que en el edificio donde yo vivo contratar a una gente para el tema de la seguridad, si yo no tuviera que tener una planta energética para cuando se vaya la luz, si yo no tuviera que andar con cuidado por la inseguridad en las calles, es decir, si el gobierno se encargara de todo eso, o si yo no tuviera la preocupación de que si me enfermo, ¿qué hago si caigo en el hospital público? Entonces yo gasto más en todos esos servicios que el Estado es que debe suplirlo con eficiencia. Entonces mi presión es sumamente alta. Vamos a ver otras visiones sobre el tema de la reforma, como nos dice Rosalba Escalante. La República Dominicana recién salió de un agitado periodo de campaña. Ahora tanto el gobierno, la oposición y otros sectores están inmersos en el debate sobre nuevas reformas. Dirigentes políticos afirman que esa agenda del presidente Luis Abinader debe estar en sintonía con los intereses y necesidades de la ciudadanía. El exministro de Educación, el PLDista Melanio Paredes, y su compañero de partido Luis de León coinciden en que cualquier reforma debe ser pensada en la gente y la democracia. Ellos deben hacer su reforma. Naturalmente, en el caso del Partido de Liberación Dominicana, debe estar atento, alerta, para que esa reforma, que en definitiva parece impostergable, no afecte a los sectores vulnerables de la sociedad dominicana, no afecte más de lo debido el costo de la vida. Si no se trata de una reforma fiscal que sea integral, que muy por el contrario, en un momento altamente crítico como está viviendo la República Dominicana, lo que debe es traerse y potencializarse acciones para fortalecer la situación económica y social del pueblo, de la clase media. Otros enfatizan la importancia de que las reformas contemplen medidas que promuevan la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. ¿Cuál es el problema de legitimidad de esta reforma fiscal? Que quiere decir que hay una desconfianza respecto a esta reforma fiscal porque, bueno, el gobierno tiró en estas elecciones la puerta por la ventana.
en el sentido de que hubo un despilfarro extraordinario de recursos. La reforma fiscal, que yo diría que no es una reforma fiscal, sino es un fusilamiento fiscal de las estructuras económicas del pueblo dominicano, que no van a poder aguantar ese tipo de aumento que se le va a imponer a este pueblo. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la exposición conmemorativa del 115 aniversario del natalicio del profesor Juan Bosch, celebrado en la Biblioteca Pedro Mir de la UAS. Rosángel Encarnación, ACDM Noticias. Bueno, ahí están los debates, como les decía al principio, cada día serán más intensos y, lógicamente, además de los intereses que se mueven detrás de todo eso, los intereses de grupos económicos, los intereses políticos y los intereses de los partidos. Y hablando de partidos, en el Partido de Liberación Dominicana, como bien lo hemos señalado nosotros, debe someterse a un proceso profundo de evaluación, ver qué lo ha llevado a tener desde un 63%, que fue el último resultado cuando Danilo fue presidente de la República, se bajó a un 37% con Gonzalo Castillo y ahora se desplomó a un 10% con Abel Martínez. Incluso escuché en estos días a Francisco Javier García haciendo un excelente, un extraordinario análisis de la situación y diciendo claramente que ahora lo que se está buscando es mea culpa, que renuncien los miembros del comité político, cuando los miembros del comité político no fueron quienes diseñaron la campaña ni trabajaron en la campaña. El problema es que se quiere buscar la fiebre en la sábana. Y si el PLD quiere alcanzar nuevamente ese liderazgo que lo caracterizó, primero porque gobernó el país durante 20 años, y después el que tenía como líder de la oposición política, que quedó desplazado a un tercer lugar por el 28% que obtuvo Leonel Fernández. Vamos a ver el debate que hay sobre la situación en el PLD. El presidente del partido y el secretario general no van a optar por ninguna posición durante ese Congreso. El PLD ha decidido abrir un proceso de renovación interna después de la derrota en los comicios presidenciales de mayo, con el 10% de las votaciones, y Danilo Medina y Chelly Mariotti han decidido no aspirar a seguir en la presidencia y en la Secretaría General. Para la Secretaría General del PLD aspiran Johnny Pujols, Iván Lorenzo y José Dantes Díaz. Pero nadie ha decidido buscar la presidencia en lugar de Danilo Medina. Con Danilo Medina vamos a hacer lo que él quiera que hagamos. Esa es la realidad, porque al final va a ser su decisión, porque una decisión muy personal. ¿Estás de acuerdo que él siga? Mira, déjame decirte, sin duda nuestro principal activo es el presidente Danilo Medina. Miembros del comité político del PLD entienden que Medina es el principal activo para la fortaleza interna de la organización. Pero en este momento es vital para la vida orgánica de nuestra institución que el compañero Danilo Medina siga dirigiendo los destinos del Partido de la Liberación Dominicana. Y uno se pregunta quién pudiera asumir esa responsabilidad como él lo hace. De hecho, hay todo un movimiento dentro del Comité Central que se encuentra sorprendido con la noticia y que está solicitando que el presidente reconsidere esa posición. El domingo se reúne el Comité Central del PLD para conocer un informe sobre la convocatoria del 10º Congreso, en el que serán escogidas las nuevas autoridades de la entidad política. Algunos miembros del Comité Político del PLD han renunciado a sus cargos después de la derrota electoral de mayo. Franklin Puello, ACD Noticias. Bueno, ahí hay que ver lo que sucederá en esa reunión prevista para este domingo. Pero ahí hay algo sobre lo de Danilo. Fíjense que ahora se han levantado voces pidiendo, especialmente el Comité Central, de que Danilo no debe renunciar. La pregunta es, ¿cuántos miembros del comité político, cuando se planteó la posibilidad de que Danilo no aspiraría
a buscar nuevamente la presidencia de su partido, levantaron la mano para tomar un turno y decir por qué Danilo no es la ficha a sacrificar en medio de la derrota que sufrió el PLD. Es decir, la pregunta es, ¿qué esfuerzo hizo en esa reunión del comité político los miembros de ese máximo organismo de dirección del PLD para que no fuera tan rápida la decisión de anunciar su renuncia? Entonces, pienso que ahí hay que ver todo, si fue parte también de una estrategia para anunciar eso de manera tan repentina, y ahora la mayoría de los miembros del comité político, del comité central, piden a Danilo que se esfuerce, sacrifique un poco más, que es realmente lo que está haciendo, porque hay que tomar en cuenta que Danilo Medina sobrepasó o lleva un proceso de recuperación de un diagnóstico de un cáncer. Es decir, y Danilo, pese a esa situación que debe tomarla en cuenta porque es su condición de salud, el tema de dependencia de su familia, que no tomó ni siquiera licencia y estuvo en la calle haciendo el esfuerzo para que el Partido de la Liberación Dominicana obtuviera su mayor resultado en las elecciones presidenciales. Entonces, por eso me resulta extraño que después que el comité político aceptó esa decisión, que fue ahí que se tomó la decisión, luego la anunció el secretario general, donde él también se suma a eso de Danilo, de que no aspirará a la Secretaría General. Entonces, lo ideal es que el PLD se siente fríamente a calcular cuál es su realidad, qué lo ha llevado a bajar de 63 a 37 y de 37 a 10% el voto en las elecciones. Amén de que haya habido o no una gran abstención. Eso es, la abstención es una cosa y los resultados son otras. Así que lo ideal, si el PLD quiere realmente recobrar ese liderazgo, debe sentarse fríamente, hacer un mea culpa, buscar dónde fueron las fallas y tomar acciones concretas y una ruta clara en lo adelante. Otro tema que ha estado en discusión esta semana y siempre es cíclico es el tema del denominado barrilito. Gente que no ocupa posición en el Congreso dice que no se debe seguir entregando ese dinero, que es una ayuda de especie social para los senadores. Yo, ahí eso hay que verlo en su gran dimensión, porque todo el mundo sabe que la realidad es que parte de ese dinero, lo que hay que saberlo cómo se invierte. Si son realmente en política de ayuda social en las diferentes provincias, es válido, porque hay gente que realmente no utilizó el barrilito en el sentido de darle ayuda social, pero sí en pago de nómina de asesores con 100, 150, 200 mil pesos. Entonces, al fin y al cabo, el dinero cae al mismo lugar. Si es así tampoco, no creo que el Estado deba pagar 2.000 y 3.000 millones a los partidos para participar en las elecciones, porque de 35 partidos que hay, 3 solamente tienen posibilidades. Entonces, que quiten los otros el restante y se distribuyan, o que no se le den, que cada quien se rasque con sus uñas. Entonces, eso hay que verlo en su dimensión. Vamos a ver esta historia de la polémica nuevamente sobre el barrilito. Pese al intento de sectores por erradicar el barrilito y de acciones de inconstitucionalidad ante los tribunales que lo han declarado inadmisible, todavía no ha sido posible eliminarlo. Yo creo que deben de aumentarlo, el tal barrilito que son las ayudas sociales, porque es una necesidad
para que los senadores entrantes y los que están puedan fluir, puedan trabajar y darle respuesta a nuestras comunidades. Algunos de los nuevos congresistas como Dagoberto Tejeda, Moisés Ayala, Daniel Rivera y Pedro Tineo adelantaron que recibirán los millonarios fondos porque representan a comunidades pobres dentro de sus provincias. Y nosotros tenemos, en provincias como la nuestra, como Monte Plata, tenemos un cúmulo de situaciones que conllevan a una presión que tenemos de la población y nosotros tenemos una responsabilidad que asistir en la medida de lo posible a nuestra gente. Actuales senadores favorecen este fondo e incluso hay quienes piden que sea aumentado en vista del crecimiento poblacional de algunas demarcaciones. En la gestión que termina el 16 de agosto, Eduardo Estrella, Antonio Taveras y Farideh Raful no recibieron este fondo creado en el 2006. Nino Germán Pérez, ACD Media Noticias. Bueno, eso va a seguir generando polémica y debate. A lo que hay que prestarle también mucha atención en estos días, toda esta semana que finalizó, son los aguaceros constantes que se registran en la República Dominicana y el impacto que eso tiene con el tema de las inundaciones, especialmente en la capital. Cuando llueve es un verdadero caos. Lamentablemente el sistema pluvial de la capital dominicana y de otros pueblos no sirve, por lo que desde que se nubla realmente se registran inundaciones que constituyen todo un desorden y provocan gran entaponamiento. Pero también hay que prestarle atención a la temporada ciclónica que se inicia, porque se dice que será una de las más activas. Veamos. Ciclónicas ya comienzan a sentirse con cierta fuerza en distintos puntos del país, tales como Puerto Plata, Nagua y el Bajo Yuna, donde ya se han reportado daños e inundaciones. La directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, dijo que están dadas las condiciones para que cualquier tormenta pueda convertirse en huracán. Pronostica que se van a formar 23 tormentas nombradas. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes pone un intervalo entre 17 y 25. Igualmente, de esas tormentas nombradas, 10 podrían alcanzar la categoría de huracán, o sea, intensificarse sus vientos hasta alcanzar la categoría de huracán. Y ante la amenaza que supone la época, el plan de contingencias anunciado por el Centro de Operaciones de Emergencias da respuesta ante, durante y después de cualquier eventualidad. Que se han ido reforzando y fortaleciendo de manera conjunta con todas las instituciones del Estado. Como también saben, para este plan hemos ya realizado los diferentes ejercicios que realizamos todos los años, a manera que los vamos actualizando. El gobierno dominicano se ha fortalecido en sus capacidades de respuesta, con inclusive las adquisiciones de aeronaves con capacidades para responder a eventos de esta naturaleza. El ministro administrativo de la presidencia, Igor Rodríguez, presente en la rueda de prensa, dijo que el COE cuenta con todo el apoyo del gobierno central y llamó a la ciudadanía a preservar la vida. Nosotros intentamos que el efecto de esto sea lo menos posible, pero no está diseñado por nosotros. Nosotros aquí la labor es preservar la vida, sobre todas las cosas, es lo más importante para el gobierno dominicano, y luego recuperar en diferentes fases la normalidad en las comunidades. En tanto que el vocero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, Luis Cuevas, adelantó que las presas se encuentran en los niveles aceptables. José Elena, ACD Media Noticias. Bueno, vamos a prestarle atención a eso, vamos a darle seguimiento y atender el llamado que hacen las autoridades. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva, porque cuando regresemos estaremos conversando con el doctor Marino Elseviv. Ya volvemos.